días, chicos. El día de hoy veremos lo que son riesgos naturales. Vamos a empezar con una breve explicación de lo que es un riesgo. El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas por separado no representan un peligro, pero si se juntan se convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. ¿Sale? También un riesgo se refiere a las condiciones, los procesos, fenómenos o eventos que debido a su localización y frecuencia pueden causar heridas, enfermedades o la muerte de seres humanos y provocar daños al medio ambiente. ¿Ok? De ahí vamos a entrar de lleno con lo que es un riesgo geológico. Un riesgo geológico es aquel riesgo provocado por fenómenos naturales. Los riesgos geológicos son los que causan mayores catástrofes naturales y con el fin de poder actuar de forma preventiva y minimizar el impacto de estos peligros, tanto de las personas como de bienes. Es necesario conocer su comportamiento y su distribución en el territorio. De hecho, los riesgos geológicos se clasifican en tres grupos. El primero es que son originados directamente por la dinámica de los procesos geológicos internos, es decir, volcanes, terremotos y tsunamis. El segundo son los derivados directamente de la dinámica de los procesos geológicos externos, es decir, inundaciones y movimientos gravitacionales. Y por último, son los riesgos geológicos inducidos provocados por la intervención y modificación directa del ser humano sobre el medio geológico o la dinámica de diversos procesos geológicos naturales. ¿Sale? De hecho, cada uno de estos riesgos se estudia con el propósito de determinar sus causas, su alcance y evaluar su peligrosidad. Aquí entran las herramientas que permiten efectuar una ordenación adecuada de las actividades a realizar en territorios afectados por estos fenómenos. ¿Sale? Aquí se establecen medidas preventivas o correctivas para evitar y o minimizar el riesgo. De hecho, hay dos tipos de riesgos naturales, los que son los geológicos y los hidrometeorológicos. Vamos a empezar con los geológicos. Los geológicos se basan en los daños ocasionados por las formaciones rocosas y minerales que se encuentran en distribuciones aparentemente diseñadas y que forman parte de una serie de fenómenos que integran la geología de un espacio. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Que nace de la tierra, que se conforma de minerales y pues piedras rocosas. ¿Sale? De hecho, se divide en sismos, en sismos o temblores, en volcanismo, en deslizamiento y colapsos de suelos, en los deslaves, en el hundimiento regional, en las sequías y en el flujo de lodo y el agrietamiento. ¿Sale? De hecho, el agrietamiento y las sequías vienen siendo, más bien vienen siendo tomadas de la mano, ¿sale? Más bien van tomadas de la mano. Entonces empezaremos lo que son sismos. Los sismos son los fenómenos producidos por la vibración u oscilación de la superficie terrestre causada por una transitoria alteración del equilibrio clásico o gravitacional de las rocas. De hecho, saben que los sismos no se pueden prevenir, no se pueden como tal decir qué día, a qué hora va a haber un sismo, un temblor, un terremoto. Sale un ejemplo como el 19 de septiembre del 2017. La mayoría estaba en escuelas, la mayoría iba para casa y de repente a la 1:15 de la tarde, 1:14, 7 más o menos entre esos minutos, se empezó a sentir un movimiento telúrico. Se puede decir que empezó
oscilación y después como que empezó a vibrar, ¿sale? De ahí vamos con el volcanismo o los riesgos volcánicos. Estos peligros son asociados con erupciones volcánicas. Abarcan lo que son los flujos de lava, lluvia de cenizas y proyectiles, los flujos de lodo y gases tóxicos. De hecho, actualmente sabemos que el Popocatépetl está echando muchas fumarolas y es probable que no sabemos si sea en este año, el siguiente o dentro de 2 llegue a hacer erupción. Y esto sí ocasionaría un gran problema para las personas que viven cerca del volcán, ya que pues sí, se llegarían a perder los bienes y también también algunas vidas humanas, ¿sale? De ahí vamos con lo que son los deslizamientos y colapsos de suelo. Este consta en la presencia de la acción volcánica, sísmica o acciones hidrometeorológicas por la saturación de agua en los suelos, por el acercamiento de la capa freática a la superficie y por erosión causada por ríos. ¿Sale? Estos deslizamientos pueden ser la caída de rocas, deslizamiento y avalanchas por flujos y esparcimiento lateral de material acuoso. ¿Sale? De hecho, aquí en México sí se ha llegado a ver pues varias noticias acerca de estos deslizamientos y más en las carreteras. Un ejemplo, yendo hacia Oaxaca, hay muchos cerros que son muy fáciles de que se lleguen a deslizar por las lluvias y eso es bueno, cuando vas en las curvas, porque sabemos que la mayoría de las curvas carreteras se encuentran en los cerros, pues vas a encontrar ese tipo de problemas más cuando es temporada de lluvias, ¿sale? De ahí vamos con lo que son los deslaves. Estos se consideran como el desprendimiento de material rocoso y desperdicio que arrasa a su paso con árboles y puede destruir poblados enteros. Se ha visto también en México que ha llegado a aplastar ciertos pueblos, pues un cerro literal. Igual se puede decir que se ayuda con la lluvia y llega a haber un deslizamiento hacia un cierto poblado, hacia una cierta carretera. Y pues sí, se llegan a perder lo que son vidas humanas y bienes. De ahí vamos con lo que es el hundimiento regional. Estos son fenómenos de naturaleza geológica cuya presencia se debe a los suelos blandos en los cuales se producen pérdidas de volúmenes de material a consecuencia de la extracción de mantos acuosos. Un ejemplo, la Ciudad de México, y más bien el Valle de México, todos sabemos que está construido arriba del lago de Texcoco. Y no vamos lejos, el Palacio de Bellas Artes cada año se va hundiendo 10 centímetros. Por eso sonará chistoso, pero como van evolucionando o vamos, o más bien como pasan los años, pues el gobierno manda a poner otro escalón al palacio para, pues sí, tener un nivel y no se vea muy, pues sí, mucho la diferencia, pero sí, de hecho, bueno, esto la mayoría lo sabe, que la Ciudad de México lleva un desprendimiento se va hundiendo, disculpen, 10 centímetros cada año, por lo mismo de que estamos arriba del lago de Texcoco. De ahí vamos con lo que son los agrietamientos. Esta es la presencia de fallas o rupturas presentes sobre la corteza terrestre y cuyas magnitudes abarcan zonas extensas. Estos riesgos causan problemas cuando por encima de ellos se encuentran asentamientos humanos. Un ejemplo, la sequía
se van de la mano con los agrietamientos. ¿Por qué menciono las sequías? Sabemos que hay ciertas épocas del año donde las temperaturas son muy elevadas. El calor, o más bien los rayos del sol, no se llegan a tolerar. ¿Eso qué es lo que hace? Que si llueve y está el sol a todo lo que da, se empieza a agrietar el suelo. Puede ser tanto en un desierto, pero también tanto en un pueblo. ¿Sale? De ahí vamos con lo que es el flujo de lodo. Como lo sabemos, el flujo del lodo se desprende del volcanismo. ¿Sale? Y este consta de corrientes de material disuelto en agua que al desplazarse van absorbiendo material sólido, es decir, suelo y sedimentos. Este tipo de riesgo se presenta en zonas ubicadas en lugares a la orilla de masas rocosas y con una pendiente muy pronunciada, la cual proporciona también un deslave rocoso o flujo de lodo. ¿Sale? Y de ahí vamos con lo que son los hidrometeorológicos. Estos constan de la rama de las ciencias de la atmósfera y de la hidrografía. ¿Sale? Aquí se estudia la transferencia de agua y energía entre la superficie y la atmósfera. Se debe a la acción de factores atmosféricos como el viento, la lluvia o cambios bruscos de temperatura. Y se divide de la siguiente manera. Vamos a empezar con lo que son las lluvias torrenciales. Por lo general, en el periodo de lluvia se presentan fenómenos de saturación de las corrientes naturales de agua, que exceden su caudal normal o que sobresaturan el suelo, lo que causa efectos negativos en los centros de población y áreas de producción. ¿Sale? Esto se deriva principalmente de la baja capacidad de los ríos ante los flujos constantes o la deficiencia de drenajes para las salidas de agua precipitada. ¿Sale? Un ejemplo, saben que ya se viene lo que son las temporadas de lluvia para nosotros los mexicanos. Y con agua menciona principalmente que estas lluvias afectarán lo que es al Pacífico Sur. Es decir, que va a afectar a los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Oaxaca. Estos van a ser los estados, como les dije, más afectados por los dos sistemas de baja presión. ¿Sale? De ahí vamos con las trombas. Las trombas son consideradas como columnas de aguas dotadas de movimientos giratorios por efecto de un torbellino. Es un tornado que se forma o transita sobre una superficie líquida como un río, un lago o el mar. Cuando una tromba toca a zonas pobladas, representa un riesgo, cuyos desastres ocasionados son realmente graves. Un ejemplo puede ser que en San Nicolás, de la región de Yuble, se llegó a captar una tromba marina y obvio, esta no llegó a alcanzar a la tierra, ¿sale? De hecho, bueno, las trombas cuando tocan lo que es suelo, pues son amenaza de tornado para ciertas regiones. Un ejemplo en Estados Unidos es una zona, pues sí, muy, más bien tiene muchos espacios donde se pueden formar rápidamente esas trombas. Obvio, esas son más en agua, pero también se encuentran en tierra, pero son más peligrosas, ¿sale? Porque ponen en riesgo lo que es la vida humana, la fauna y hasta, pues sí, lo material. De ahí nos vamos con lo que son las granizadas. Las granizadas es la presencia de lluvia helada que cae con fuerza en forma de granos y con su acumulación provoca el taponamiento de las redes de alcantarillados. Un ejemplo, saben que aquí en la Ciudad de México, cuando se llega a ver granizo, pues sí, se llegan a tapar las alcantarillas, pero no es tanto por el granizo, sino también
por la basura que se encuentra en ellas. Por eso es que llega un momento en donde hasta nos llegamos a inundar por la misma situación. Y de hecho, también saben que en esta época de lluvias se encuentra todo este tipo de granizos, ¿sale? De hecho, en otros países se ha escuchado y se ha llegado a ver en noticias que llegan a ver bolas de granizo de una pelota de golf. O sea, imagínense qué tan grande ha de ser esa pelota de golf, ¿sale? De ahí nos vamos con lo que son las nevadas. Las nevadas es la presencia de una temperatura extrema negativa que causa pérdidas más presentes en el campo económico y que puede propiciar, riesgos de origen sanitario como son las epidemias. Un ejemplo, en la época de fríos, no nos vamos lejos. Aquí en el estado de Puebla, saben que es un estado donde se cosecha mucho distintos vegetales, y cuando hay heladas no conviene porque llega a quemarse pues lo que van haciendo de la tierra o de los vegetales que han llegado a plantar, ¿sale? De ahí nos vamos con las inundaciones pluviales y lacustres. Estas se consideran inundaciones al flujo o a la invasión de agua por exceso de escurrimientos superficiales o por acumulación en terrenos planos en lo que se carece de inclinación natural o que se presenta también por la falta o insuficiencia de drenaje. Un ejemplo, cuando llueve muy feo en Zaragoza, o sea, se ha visto en las noticias hasta donde llega pues el agua, o sea que hasta rebasa lo que es el muro de contención del metro. O sea, imagínense a qué grado se llega para que, o llueve más bien para que se llegue a pasar el agua, pues sí, a las vías del metro. ¿Sale? De ahí nos vamos con las sequías. Las sequías son un fenómeno natural. Este consiste en un periodo prolongado de la ausencia de lluvias en un determinado lugar. Los daños derivados de este fenómeno repercuten más sobre todo en las actividades agropecuarias. ¿Esto qué quiere decir? Actualmente también estamos viviendo aquí en México temperaturas muy elevadas y ahorita mucha gente ha estado, pues sí, batallando en esa parte de que su tierra no está funcionando para que lleguen a producir ciertos alimentos. Por lo mismo de las temperaturas elevadas, que llega un punto en donde pues sí, llega a haber sequías. Igual, no nos vamos lejos, aquí al estado de Puebla, luego se escucha mucho cómo la gente sufre porque no se les da la cosecha, ¿sale? De ahí nos vamos con la desertificación. La desertificación es la expansión de condiciones de tipo desérticas causadas por las actividades humanas, ¿sale? De hecho, hablando acerca de la desertificación, esto es uno de los grandes problemas ambientales en la actualidad y de hecho hay un Día Mundial de la lucha contra la desertificación y la sequía, ¿sale? De hecho, estos son los dos principales retos del medio ambiente que pues sí tenemos que enfrentar ahora, pero como menciona la desertificación, estas son causadas por las actividades humanas. Entonces, aquí donde tenemos que empezar a cambiar somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos a invadir tierras por las dunas, ¿sale? Aquí esto ocurre con el fenómeno de la desertización. Este proceso no hace referencia al avance de los desiertos existentes, ¿sale?
La desertificación se debe a la vulnerabilidad de los ecosistemas de zonas secas que cubren un tercio de la superficie del planeta, a la sobreexplotación del territorio y al uso inadecuado de la tierra. De hecho, cada 17 de junio, la Organización de las Naciones Unidas celebra el Día Mundial para la lucha contra la desertificación y la sequía, con el fin de crear conciencia sobre las iniciativas internacionales que se llevan a cabo para combatir estos fenómenos. De ahí nos vamos con la depresión tropical. Estos son fenómenos desarrollados en el mar de aguas cálidas y templadas. Se caracteriza por lluvias abundantes y vientos intensos con velocidades menores o iguales a 63 kilómetros por hora. Un ejemplo, en Veracruz también se les conoce como norte, y esto se llega a ver a principios de año, ¿sale? Los vientos llegan a ser muy fuertes, que llegan a cerrar pues sí las playas, porque el oleaje llega a ser muy fuerte también, como en Acapulco y en Oaxaca. De ahí nos vamos con lo que son el huracán, que es el último. Aquí la única diferencia con las tormentas es que la velocidad aumenta a 119 kilómetros por hora, o si no hasta más. Por eso pues sí llega a haber un punto en donde hasta pues llega a haber este desastre en costas y hasta en lagos, obvio, por los vientos que van arriba de 119. Recuerden que la tormenta va de los 63 a los 118 kilómetros por hora, y el huracán, su única diferencia es que va arriba de los 119 kilómetros por hora. Pero bueno, chicos, por el día de hoy sería todo. Si hay alguna duda o pregunta, me lo hacen saber. Y ya saben, necesito su apunte, y por el día de hoy sería todo. El día de mañana estaríamos viendo lo que son riesgos antrópicos. Entonces, eso sería todo, y gracias por su atención. Tengan un excelente día.